Oriana Fallaci es una de las periodistas más grandes de la historia. Su obra abarcó los conflictos mundiales desde los años 50 hasta la caída de las Torres Gemelas y se sigue leyendo el día de hoy con toda la simplicidad y seriedad que el periodismo debería ofrecer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les voy a hablar de una periodista, de una escritora que cambió por completo la forma en la que se hacen las entrevistas en el medio periodístico y cómo éstas se pueden llevar a la literatura. Estoy hablando de la escritora italiana Oriana Fallaci, en específico en su libro Entrevista con la Historia, donde recopiló 26 encuentros con algunas de las personalidades más importantes de los 60 y los 70. Oriana Fallaci nació en medio de la Italia fascista de Benito Mussolini en 1929. En su época de adolescente, participó en la Resistencia italiana, un movimiento de oposición contra el fascismo y contra las tropas de ocupación nazi, que llegaron a Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Con tan solo 14 años, recibió un reconocimiento por parte del ejército de su país debido a su carrera activista, a la que le faltaban aún muchas batallas por enfrentar. Su primer libro se remonta al año de 1956, llamado Los 7 pecados capitales de Hollywood, el cual tuvo un prefacio escrito por nada más y nada menos que Orson Welles, director de la mítica obra cinematográfica Ciudadano Kane. Tras una carrera de 50 años llenas de entrevistas, ensayos, reportajes, ficción y 13 libros publicados, Fallaci falleció un 15 de septiembre del 2006 a causa de cáncer de pulmón. Entrevista con la Historia me gusta, me llama la atención porque para mí es un libro que retrata con maestría cómo hacer interrogantes con profundidad y por qué estas son importantes para una sociedad. Es un manual de cómo llegar a las respuestas más humanas, más personales de una persona y sobre todo tener la delicadeza de cómo se van a publicar. Oriana Fallaci escribió bajo una especie de género llamado non-fiction, una prosa escrita basada en hechos, lugares y personas reales. En la non-fiction, un periodista tiene que escribir cosas ligadas a la realidad, pero puede jugar con la narrativa muy seguido. Se cambian palabras y frases para que haya más concordancia, coherencia y narración a la hora de leerla. En 1981, durante una entrevista, a Oriana Fallaci se le preguntó qué haría si uno de sus entrevistados le dice que le va a contar información confidencial, pero no quiere que se publique, a lo que ella respondió que no lo publicaría o sencillamente ni lo redactaría. Ante la cuestión de si los periodistas están obligados a escribir absolutamente todo, la conclusión de Oriana Fallaci es no siempre. No si existe un peligro para los involucrados. 26 fueron las entrevistas que recopiló Oriana Fallaci durante los 60 y los 70. Para mí, las más importantes son las siguientes: el presidente de Vietnam, Nguyen Van Thieu, Indira Gandhi de la India, Yasser Arafat de Palestina y su contraparte, la primera ministra de Israel, Golda Meir. También presenció la caída de una monarquía, como fue la de Haile Selassie en Etiopía, o tuvo encuentros con personajes que parecen sacados de una película de James Bond, como el rey Hussein I de Jordania, con el secretario de Estados Unidos Henry Kissinger, con el arzobispo marxista de origen brasileño Helder Câmara, y con su épica historia de amor con el activista griego Alejandro Panagoulis. Dentro de su obra periodística, Oriana Fallaci no solo ofreció un registro de la historia, sino que se involucraba pasionalmente en ellas. Tomaba postura, tomaba partidos y mantuvo una crítica muy fundamental con las respuestas de sus entrevistados. A fin de cuentas, ella quería descubrir si en realidad el poder y las decisiones que pasan en el mundo en efecto solo les tocan a unos pocos. De sus entrevistas destacamos la enorme investigación que tenía con cada persona antes de dialogar con ella, su humor y su narrativa para presentar una semblanza y una biografía de forma interesante. Fallaci conocía todo el contexto de sus personajes, desde los chismes íntimos de Henry Kissinger hasta la jornada de trabajo de 18 horas de Golda Meir, la infancia tan cruel que tuvo Haile Selassie o el pasado fascista del arzobispo Helder Câmara. El contexto y los detalles que acompañan el texto son bastante exitosos porque como obra periodística nos da las herramientas necesarias para que tengamos una primera idea del conflicto palestino-israelí, del vietnamita estadounidense o sobre la dictadura militar que vivió Brasil por más de 20 años y que dio inicio en 1964. Otra característica destacable de Entrevista con la Historia es que la escritora presenta la posición política de Henry Kissinger, pero después la podemos comparar con la del presidente de Vietnam, con quien estaba en guerra en ese momento. Era un rompecabezas
que Oriana Fallaci estaba tratando de armar con los conflictos mundiales. Si un periodista aborda a un funcionario, digamos, con temas de seguridad, es muy probable que éste dé respuestas pues que le den vueltas al asunto, que no lleguen como que a la verdadera información que la población necesita. El trabajo de Oriana Fallaci sí logró traspasar esta barrera frente a las cúpulas de poder y sacarles las respuestas más incómodas a los últimos dictadores de Jordania y Etiopía, a los líderes de una de las regiones más conflictivas del planeta como es Palestina e Israel. Evidentemente este es un problema que no todos los periodistas podrían abordar. Oriana Fallaci se protegió dentro de su burbuja de fama. Ella misma creó una figura de poder para presentarse en la oficina de cualquier político y bueno, o sea, si le daban la entrevista pues había consecuencias y si no se la daban pues también había consecuencias. Es así como puede preguntarle a Henry Kissinger si ya había firmado la rendición del país más poderoso del mundo ante Vietnam. Y por contraparte, preguntarle al presidente en turno de dicho país, Nguyen Van Thieu, si no le molestaba bombardear a sus propios compatriotas en la capital vietnamita, Hanoi, o si llevaría a cabo elecciones democráticas y pactar con la guerrilla de los Viet Cong. En la presentación de su entrevista, Fallaci escribió: casi todas las veces que he tratado de ofrecer comprensión y respeto a un poderoso, luego he tenido que arrepentirme amargamente. A pesar de su cháchara, Thieu no tardó en firmar lo que Kissinger quería. Después de haber firmado, siguió teniendo llenas sus cárceles, se negó a convocar las elecciones prometidas y nunca negoció con los Viet Cong. Es por eso un privilegio que a este tipo de personajes se les hagan las preguntas adecuadas, porque podemos llegar a ideas excepcionales y muy inspiradoras, como cuando le pregunta a Golda Meir si la paz realmente llegaría a Medio Oriente. Y por otro lado, que le hiciera la misma interrogante a Yasser Arafat, donde encontró básicamente una sentencia de guerra entre Palestina e Israel que seguiría hasta nuestra actualidad. A mí personalmente me gustó mucho la entrevista con Elder Camera porque la aborda desde un punto de vista ideológico. Este fue un obispo, un sacerdote, que en algún momento pues tenía como un discurso muy fascista en su país y se volvió básicamente el arzobispo rojo, el arzobispo marxista. Está muy interesante que nos cuente acerca del activismo de este señor en la dictadura militar que vivió su país, cómo escondía a los refugiados de guerra en la iglesia, cómo escondía a la gente que era perseguida por el ejército y cómo se volvió una figura tan incómoda para el papa de ese entonces, Pablo VI. La primera vez que escuché el nombre de Haile Selassie fue en una canción de Sonaganya. ¿Quién te da la salvación? Haile Selassie, es nuestro creador. Absolutamente me dio igual quién era este vato o la emperatriz Menen que mencionan en la rola, pero tiempo después me enteraría que Haile Selassie fue el último gran emperador africano hasta 1974. En la cultura rastafari, que está muy ligada a la música reggae, su llegada al trono fue considerada como la venida del Redentor o del Mesías. Hussein de Jordania más bien vivió una vida llena de atentados. Él mismo se había referido a sus anécdotas como parte de una película de policías, como parte de una película de James Bond o de Tom Cruise. Cuando tenía 16 y frente a sus ojos asesinaron a su abuelo, el rey Abdullah. Una bala lo alcanzó a él y lo que le salvó la vida fue una medalla que su mismo abuelito le había colgado en el pecho. En 1958 volaba en su avión hacia Europa y otras aeronaves lo atacaron. Salió vivo gracias a sus habilidades como piloto, cayendo en picada y remontando y corriendo el riesgo de estrellarse en las montañas. En 1960, Hussein padecía de una sinusitis y su médico le recomendó unas gotas para la nariz. Al usarlas, una cayó sobre el lavabo y este comenzó a derretirse. Un criado intentó apuñalarlo mientras dormía. También le colocaron una bomba en el despacho de su primer ministro, la cual explotó anticipadamente y Hussein, como un milagro, salió a salvo de esta situación. Bueno, este video lo quisiera cerrar con esta parte como cómica que ella misma le mete a sus historias. A fin de cuentas, el gran mensaje de Entrevista con la Historia es traspasar estas barreras de poder, estas barreras donde un periodista no tiene acceso a cierta información que es fundamental para que su mismo pueblo conozca qué onda con su gobernante, qué onda con su funcionario. Muchas gracias por ver este video. Hasta aquí voy a dejar como que esta parte de la historia. Voy a proseguir con uno nuevo acerca de la historia de Alejandro Panangulis y Oriana Fallaci, que pues se me hace por sí mismo como que digno de un video, también es como digno de una historia de amor de película. Voy a dejar también, como les comentaba, mis fuentes, mis redes sociales como aquí abajito y hasta la próxima.